En este último video del módulo 5 sobre prácticas de autocuidado de la sexualidad, vamos a revisar algunos aspectos relacionados con las dificultades que se presentan en el desarrollo de la vida sexual, dado que en muchas ocasiones no hablamos acerca de estos posibles problemas que se pueden presentar en el desarrollo del encuentro íntimo. Y es importante identificar algunas de estas dificultades a tiempo con el propósito de solicitar ayuda específica de un profesional experto en el tema. Asimismo, es importante tener presente que para varias de estas dificultades que se presentan a continuación puede haber una fuerte influencia de factores ambientales, médicos, farmacológicos, además de los factores de tipo psicológico. Lo primero es identificar cuáles son las dificultades asociadas al deseo. Si bien algunos manuales diagnósticos proponen las dificultades asociadas con el deseo como trastornos del deseo, es fundamental tener presente, como ya lo vimos en el módulo 2, que parte de la diversidad sexual también pasa por reconocer las personas asexuales, quienes no sienten ningún tipo de atracción sexual o deseo por establecer encuentros íntimos con otras personas o incluso consigo mismos. Esto no implica que haya un tipo de trastorno, por lo tanto, es necesario aclarar que la asexualidad no es ningún tipo de trastorno, aun cuando gran parte de la comunidad médica y científica tradicional lo plantee. Pues recordemos que cada persona tiene un modo de vivir la sexualidad de forma particular y este modo de vivir la sexualidad, como lo hemos visto en anteriores módulos, implica reconocer de qué forma nuestras historias de vida y significados sobre la sexualidad impactan en el desarrollo de la misma. Asimismo, es necesario recordar que la sexualidad es una dimensión amplia que no se reduce a la genitalidad o al encuentro sexual. En este orden de ideas, solo se tendrá en cuenta que las dificultades relacionadas con el deseo se identificarán como problemas solamente cuando haya pérdida paulatina del deseo sexual en la persona y esto comience a afectar sus otras dimensiones de vida, principalmente el vínculo con la pareja y el vínculo consigo mismo en relación con su seguridad personal y autoestima. Así, los factores asociados a la pérdida del deseo están relacionados con estrés crónico, dificultades en la vida laboral y social, pérdidas recientes y tránsito por situaciones de duelo. También otros elementos implicados son los factores médicos, por ejemplo, a causa del consumo de ciertos medicamentos por situaciones de comorbilidad. Por otro lado, tenemos las dificultades asociadas con la excitación. Este tipo de dificultades se presentan cuando la persona identifica que hay una disminución significativa de la respuesta corporal a la estimulación física, sensorial y genital, cuando hay dificultad para generar lubricación tanto en hombres como en mujeres y cuando se presenta dificultad para mantener la excitación antes y durante el encuentro íntimo. Por otro lado, tenemos las dificultades asociadas con la excitación. Este tipo de dificultades se presentan cuando la persona identifica que hay una disminución significativa de la respuesta corporal a la estimulación física, sensorial y genital, cuando hay dificultad para generar lubricación tanto en hombres como en mujeres y cuando se presenta dificultad para mantener la excitación antes y durante el encuentro íntimo. Por otro lado, encontramos las dificultades asociadas al orgasmo. Antes de explicar las dificultades que están asociadas al orgasmo, es necesario aclarar que el orgasmo es el punto más alto de excitación durante el encuentro sexual o la masturbación. Es una sensación placentera que se manifiesta en el cuerpo, pero que se vive de forma subjetiva y su alcance puede darse de formas muy variadas. Ahora bien, las dificultades asociadas al orgasmo son la anorgasmia masculina y la anorgasmia femenina, y se refiere a una imposibilidad de alcanzar el punto más alto de excitación sexual y sensación de placer. Se puede dar de forma primaria, es decir, que la persona nunca ha alcanzado un orgasmo, o de forma secundaria, que la persona dejó de alcanzar los orgasmos. También se puede presentar de forma relativa en función de la forma de estimulación corporal o de forma situacional, es decir, que en determinadas situaciones o contextos no se logra alcanzar. O de forma absoluta, es decir, que no se presenta de ningún modo. La anorgasmia masculina se relaciona en la mayoría de los casos con la imposibilidad de eyacular o con una eyaculación retardada y con la ausencia de placer. Aunque es importante aclarar que el orgasmo en el hombre se puede dar de forma independiente a la eyaculación.
mientras que la anorgasmia femenina es la ausencia del orgasmo ante diferentes tipos de estímulos físicos o genitales. También se caracteriza por una disminución significativa de los orgasmos y se ve reflejado en la ausencia de respuesta de los músculos vaginales que se contraen durante el orgasmo, la disminución significativa o ausencia de la lubricación vaginal o de la eyaculación femenina. También encontramos los trastornos sexuales por dolor. Pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, aunque se ha presentado de forma más frecuente como parte de los motivos de consulta médicos en las mujeres, y se ha comenzado a investigar de forma más reciente en los hombres. Se caracteriza por un dolor leve, moderado o intenso antes, durante y después del encuentro sexual, principalmente ante la penetración. Algunas de las causas están relacionadas con situaciones traumáticas anteriores, como por ejemplo abuso sexual, enfermedades del cuello uterino o de la próstata, desbalance hormonal o, por ejemplo, por efecto del consumo de medicamentos que como consecuencia pueden causar este efecto secundario al desequilibrar el sistema endocrino. En las mujeres se presenta la dispareunia, que hace referencia al dolor intenso antes, durante o después de las relaciones sexuales. También el trastorno genitopélvico, que hace referencia a un dolor intenso que dificulta o no permite la penetración, normalmente causado por la dificultad para lubricar, y el vaginismo, que se presenta ante la contracción y tensión involuntaria de los músculos vaginales, lo que dificulta la realización de exámenes médicos como la citología, la penetración o el uso de tampones. En los hombres se le ha denominado dispareunia masculina y hace referencia al dolor intenso en el pene, el prepucio, los testículos, la uretra o glándula prostática antes, durante o después de la realización del encuentro sexual o en el momento de eyacular. Finalmente, encontramos otro tipo de trastornos como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Sobre la eyaculación precoz se ha identificado que se presenta mayoritariamente en la población juvenil y está relacionado con un proceso de desconocimiento del propio cuerpo y de su ritmo sexual. Por ejemplo, también está relacionado con el consumo frecuente de sustancias psicoactivas y con la sobreestimulación sexual por pornografía, lo que desvirtúa el desarrollo de la sexualidad y el encuentro sexual, enfocándolo en la genitalización y no en el desarrollo del erotismo. La eyaculación precoz se convierte en uno de los problemas con más motivos de consulta cuando se presenta en la mayoría de los encuentros sexuales. Respecto a la disfunción eréctil, esta se caracteriza por la imposibilidad de lograr una erección o cuando la erección solo se mantiene por un periodo breve de tiempo y no es posible mantenerla durante el encuentro sexual. Se convierte en un problema cuando esta situación se presenta de forma reiterada la mayoría de las veces que se lleva a cabo un encuentro sexual. Las causas pueden estar relacionadas con problemas prostáticos por diabetes, arteriosclerosis, que afectan las arterias del pene, hipertrofia prostática o por el uso de medicamentos para la hipertensión. Por otro lado, también hay factores psicológicos que pueden incidir, como el estrés, las dificultades relacionales con la pareja, estados de depresión y ansiedad, y específicamente estados de ansiedad ante el encuentro íntimo y ante la expectativa sobre el encuentro íntimo. Por eso es importante siempre dialogar con la pareja respecto a las expectativas, a las formas de experimentación del placer y a lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de modo que esto pueda también disminuir la ansiedad en el momento del encuentro. Es por lo anterior que es necesario tener en cuenta que cada situación debe revisarse con un especialista, pues en ocasiones las expectativas irreales, imaginarios y prejuicios en torno a la vida sexual repercuten en situaciones de ansiedad durante el encuentro sexual íntimo con la pareja. Al respecto, es muy común que tanto hombres como mujeres tengan ideas erradas de las fases relacionadas con la actividad sexual, llevando a pensar que los hombres deben mantener una erección por tiempos prolongados, que siempre que se eyacula hay orgasmos, que todas las mujeres son multiorgásmicas o que la única forma de disfrutar la relación sexual es a través de la penetración. Pues gran parte de estos mitos repercuten a nivel psicológico y relacional en la seguridad que tenemos respecto a nuestro cuerpo y nuestro desempeño sexual.
Las expectativas que tenemos del encuentro dificultan la comunicación con el otro respecto a lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta.